Cuenta regresiva hacia el año nuevo. Detalles sobre el primer pago de pensión del ISSSTE en 2025 y los motivos de bloqueo de cuentas bancarias. Con la llegada de las festividades de fin de año y la esperada transición al 2025, muchos adultos mayores ya se encuentran expectantes por recibir el primer depósito correspondiente a su pensión. Este pago, administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, representa una fuente fundamental de ingresos para millones de pensionados en México. Sin embargo, es importante que los beneficiarios estén atentos a ciertos factores, ya que algunos podrían enfrentar inconvenientes que culminen en el bloqueo de su cuenta bancaria, lo cual les impediría recibir el pago correspondiente al mes de enero. El ISSSTE, como organismo encargado de otorgar estas pensiones, emplea una serie de mecanismos de control y verificación para garantizar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Estos procedimientos incluyen la detección de posibles irregularidades en el estatus de los beneficiarios o en su información personal. Cuando el sistema detecta alguna inconsistencia o incumplimiento, puede proceder al bloqueo de la cuenta bancaria asociada al pensionado, lo que resulta en la suspensión del depósito mensual hasta que se aclare la situación. Razones por las cuales el ISSSTE puede bloquear una cuenta bancaria de pensión. Si bien el ISSSTE no ha anunciado aún las fechas exactas para realizar el primer pago de pensión del 2025, se espera que estos se efectúen en el transcurso del mes de enero. Sin embargo, hay diversos escenarios en los que los pensionados podrían ver suspendido este depósito. A continuación, se detallan las principales razones que podrían llevar al instituto a bloquear una cuenta bancaria. 1. Incompatibilidad en la recepción de pensiones. El bloqueo de cuentas bancarias por parte del ISSSTE no solo implica un contratiempo económico para los pensionados, sino que también puede generar incertidumbre y preocupación entre los adultos mayores y sus familias. Por esta razón, es fundamental que los beneficiarios comprendan en profundidad las políticas y procedimientos del instituto, así como las acciones que deben tomar para resolver cualquier situación que afecte la recepción de su pensión. Consejos prácticos para prevenir el bloqueo de cuentas de pensión. Para evitar el riesgo de enfrentar un bloqueo en la cuenta bancaria asociada a su pensión, los adultos mayores deben prestar atención a varios aspectos fundamentales. 1. Mantener actualizada la información personal. Es crucial que los datos registrados ante el ISSSTE sean correctos y estén actualizados. Cambios en el domicilio, teléfono, o incluso errores en documentos oficiales como el CURP o acta de nacimiento, pueden causar problemas administrativos. Por ello, los beneficiarios deben verificar periódicamente que su información esté en regla y acudir al instituto en caso de requerir actualizaciones. 2. Notificar cualquier cambio en su situación laboral o de salud. Aquellos que reciben pensión por incapacidad laboral deben informar al ISSSTE sobre cualquier cambio significativo en su estado de salud o capacidad para trabajar. Esto ayudará a evitar conflictos derivados de evaluaciones sorpresivas que puedan llevar a la suspensión de pagos. 3. Evitar el cobro simultáneo de pensiones. Si un pensionado tiene acceso a más de un esquema de pensión, es fundamental asegurarse de que no existan irregularidades que puedan ser detectadas por el ISSSTE. Aunque en algunos casos se permite la coexistencia de dos pensiones, por ejemplo, una federal y otra privada, estas deben ser compatibles y estar debidamente registradas. 4. Notificar fallecimientos de manera oportuna. En el caso de familiares de pensionados, es importante reportar el fallecimiento del titular al ISSSTE tan pronto como sea posible. Esto permitirá gestionar adecuadamente el trámite de la pensión, como la asignación de beneficiarios secundarios, y evitar problemas legales o financieros en el futuro. 5. Estar al corriente con las obligaciones financieras. Si un pensionado tiene adeudos con el ISSSTE, ya sea por préstamos o cualquier otro motivo, es recomendable liquidar dichas deudas a tiempo. Esto evitará que el instituto tome medidas como la retención del pago mensual o el bloqueo total de la cuenta, como contactar al ISSSTE para resolver bloqueos de pensión, si un adulto mayor enfrenta el bloqueo de su cuenta bancaria. Debe actuar rápidamente para resolver la situación y restablecer el acceso a su pensión. A continuación,
Se mencionan las opciones disponibles para ponerse en contacto con el ISSSTE. 1. Acudir a las oficinas del ISSSTE. La forma más directa de resolver cualquier problema relacionado con la pensión es visitando una de las oficinas locales del instituto. Allí, los beneficiarios pueden hablar con un representante que les explique las razones del bloqueo y les indique los pasos necesarios para resolverlo. 2. Llamar a los números de atención al cliente. El ISSSTE cuenta con líneas telefónicas de atención al cliente donde los pensionados pueden consultar dudas, solicitar información y agendar citas para resolver problemas específicos. Es recomendable tener a la mano documentos como el número de pensionado y una identificación oficial al momento de realizar la llamada. 3. Utilizar las plataformas digitales del ISSSTE. En los últimos años, el ISSSTE ha modernizado sus servicios mediante plataformas digitales que permiten a los usuarios acceder a información y realizar trámites en línea. A través de estas herramientas, los pensionados pueden verificar el estado de su cuenta, actualizar datos y recibir asistencia sin necesidad de salir de casa. 4. Consultar las delegaciones regionales. Además de las oficinas centrales, el ISSSTE cuenta con delegaciones en todo el país que pueden ofrecer asistencia personalizada a los pensionados. Estas delegaciones son una opción útil para quienes no pueden desplazarse a las oficinas principales o prefieren recibir atención en su localidad. Impacto del bloqueo de pensiones en los adultos mayores. El bloqueo de cuentas bancarias puede tener un impacto significativo en los adultos mayores, ya que la pensión representa una fuente vital de ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentación, medicamentos y servicios básicos. La falta de este ingreso mensual puede generar estrés financiero, lo que a su vez afecta la calidad de vida y la estabilidad emocional de los pensionados. Por ello, es fundamental que los familiares y cuidadores de los adultos mayores se mantengan atentos a cualquier aviso o irregularidad relacionada con la pensión. Acompañar a los beneficiarios en el proceso de aclaración con el ISSSTE puede marcar la diferencia y garantizar que el problema se resuelva de manera rápida y efectiva. Reflexión final. La importancia de la comunicación y prevención. La relación entre el ISSSTE y sus beneficiarios depende en gran medida de la comunicación efectiva y la transparencia en los procedimientos. Los adultos mayores y sus familias deben estar informados sobre sus derechos y responsabilidades, así como sobre las acciones que pueden tomar en caso de enfrentar un bloqueo de cuenta. Por su parte, el ISSSTE tiene el compromiso de implementar procesos claros y accesibles que permitan a los pensionados resolver cualquier irregularidad de manera ágil. De este modo, se garantizará que todos los beneficiarios puedan disfrutar de una transición al 2025 sin preocupaciones relacionadas con el pago de su pensión. Fallecimiento. Si el titular de la pensión fallece, el pago se suspende. Información errónea o faltante. Si hay errores en los datos personales o en la documentación presentada, adeudos con el ISSSTE. En algunos casos, si se presentan adeudos con el instituto, este puede retener parte o la totalidad de la pensión para cubrirlos. ¿Qué hacer ante un bloqueo de cuenta del ISSSTE? En caso de reconocer el bloque de cuenta por parte del ISSSTE al no recibir el primer pago de la pensión de enero, los adultos mayores se pueden poner en contacto con el organismo a través de los canales oficiales hacia el año nuevo. Detalles sobre el primer pago de pensión del ISSSTE en 2025 y los motivos de bloqueo de cuentas bancarias. Con la llegada de las festividades de fin de año y la esperada transición al 2025, muchos adultos mayores ya se encuentran expectantes por recibir el primer depósito correspondiente a su pensión. Este pago, administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, representa una fuente fundamental de ingresos para millones de pensionados en México. Sin embargo, es importante que los beneficiarios estén atentos a ciertos factores, ya que algunos podrían enfrentar inconvenientes que culminen en el bloqueo de su cuenta bancaria, lo cual les impediría recibir el pago correspondiente al mes de enero. El ISSSTE, como organismo encargado de otorgar estas pensiones, emplea una serie de mecanismos de control y verificación para garantizar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Estos procedimientos incluyen la detección de posibles irregularidades en el estatus de los beneficiarios o en su información personal. Cuando el sistema detecta alguna inconsistencia o incumplimiento,
puede proceder al bloqueo de la cuenta bancaria asociada al pensionado, lo que resulta en la suspensión del depósito mensual hasta que se aclare la situación. Razones por las cuales el ISSSTE puede bloquear una cuenta bancaria de pensión. Si bien el ISSSTE no ha anunciado aún las fechas exactas para realizar el primer pago de pensión del 2025, se espera que estos se efectúen en el transcurso del mes de enero. Sin embargo, hay diversos escenarios en los que los pensionados podrían ver suspendido este depósito. A continuación, se detallan las principales razones que podrían llevar al instituto a bloquear una cuenta bancaria. 1. Incompatibilidad en la recepción de pensiones.